Vamos a hablar con Hernán Sanguilini, investigador de IDESA, el Instituto para el Desarrollo Económico y Social Argentino. Está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se puede definir la parte tributaria en la Argentina donde hay una matriz que está de alguna manera rota? ¿Cómo se puede hacer para bajar impuestos que repercuten sobre la recaudación, pero que sabemos que no corresponden? Ejemplo, el impuesto al cheque, ¿no? Algo que se creó en el 2001 y quedó para siempre porque sirve como recaudación. Contame un poco cuál es el análisis desde IDESA. Bueno, exactamente, con el impuesto país pasa algo similar, porque la reversión de las cuentas públicas ha sido extraordinaria, porque si nosotros vemos los primeros 7 meses del 2024, nuestras cuentas públicas muestran un superávit de 2 billones. Si contrastamos con el mismo periodo de tiempo para 2023, el déficit financiero del Estado Nacional era de 4 billones. Pero bueno, esto se logra exclusivamente por baja del gasto público, dado que ha habido en términos reales una reducción del 28%, más que por algo de un aumento de los ingresos, debido a que ha aumentado mucho menos que la inflación. Es decir, en los ingresos también ha habido una caída del 5% en términos reales. En este escenario, el gobierno empieza a disponer de la posibilidad de eliminar el impuesto país, que si bien es un tributo muy distorsivo que se aplica, bueno, sobre la compra de dólares oficiales para el ahorro, turismo en el exterior e importaciones, tendría un impacto fiscal muy fuerte eliminarlo en este momento. Porque, bueno, como usted bien decía, por la matriz tributaria que tiene Argentina y la forma en la que recaudamos actualmente. Ese es el análisis. Si yo tomo hoy, elimino lo que me ingresa por impuesto país y este 10% que voy a bajar y lo compenso con ganancias, ¿cuál es la cuenta finita de almacén? Digo, esto dejo de percibirlo, pero me entra esto. ¿Es un break-even? ¿Estamos en déficit? ¿Estamos en superávit? ¿Cuál es el análisis que hay respecto a esto? Bueno, si nosotros miramos los datos del Ministerio de Economía para el periodo de enero a julio de 2024, la recaudación del impuesto país ha sido de 4 billones. Por otro lado, los derechos de exportación han recaudado 3 billones. Entonces, si sumamos ambos tributos, tenemos que al Estado le ingresan 7 billones, que explica justamente la reversión completa del déficit fiscal que teníamos del año pasado a este año. Ahora bien, de no haber contado con estos tributos, hubiésemos mantenido el déficit fiscal. ¿Qué es lo que espera el gobierno en el corto plazo? Que con la disminución del impuesto país en 10%, como usted mencionaba, bueno, lo que se espera es que se compense con el paquete fiscal que aprueba el Congreso, que bueno, incluye ganancias para asalariados de altos ingresos, el adelanto de bienes personales, las moratorias, y con las expectativas de una recuperación de la actividad económica. Si bien con esto podríamos quizás llegar a cubrir la pérdida por el impuesto país, no así no alcanzaría en el caso de que se quiera sacar los derechos de exportación, por ejemplo, que es un tributo igual de distorsivo que el impuesto país. Ahí te pregunto, Hernán, si ves factible de que si esto no funciona, se restituya este 10% meses por delante para volver a tener parte de esta recaudación. ¿Y qué pasaría con los productos con ese impacto? Porque en estos 7 meses los productos además sufrieron recesión, los precios están en situaciones económicas mucho más tensas. ¿Qué pasaría si se retrotrae esta decisión? Bueno, en términos de inflación no afectaría mucho porque bajar el impuesto país en 10% solamente altera un 0,07% a la inflación actual, lo cual es algo muy minúsculo. Ujú. Pero sí tendría más costos en términos políticos, debido a que también afectaría la credibilidad del gobierno. Si hoy te dicen lo voy a sacar, pero en 2 meses te lo vuelven a agregar, a ver, tendría muchas más pérdidas en poder político que en cuestiones económicas, me parece a mí, en cuanto a inflación y esos temas. Y en cuanto a recaudación tributaria, bueno, pasa algo similar, dado que ha habido una fuerte reducción del gasto público. Es factible darle continuidad a esta reducción del gasto, pero a un ritmo mucho más gradual, porque los esfuerzos más grandes ya se han hecho. Por lo tanto, lo ideal o lo óptimo que
pensamos desde IDESA es que sería buscar una alternativa, una estrategia diferente, que sería replantear la organización del sistema tributario que tenemos actualmente. Eso parecería interesante, pero ¿podés explicarlo de alguna manera, Hernán? ¿Qué pasaría con el impuesto al valor agregado, con los ingresos brutos, con los grandes recaudadores para la Argentina? La idea es seguir bajando la presión tributaria para las compañías. ¿Cuál es el esquema? Porque hay que repartir las cartas y darlas de nuevo, y el que tiene cartas buenas, ¿por qué va a renunciar a tener esas cartas? ¿Cuál sería el conflicto de intereses que se generaría en la Argentina cambiando la matriz de impuestos? Bueno, exactamente. Lo que se buscaría hacer es buscar simular a un ejercicio que ya se está llevando a cabo en Brasil, en donde han unificado todos los impuestos a las ventas y ha dado muy buenos resultados. ¿Cuál sería en el paralelismo argentino? Bueno, en nuestro caso sería que IVA absorba los otros dos malos impuestos a las ventas, que son ingresos brutos y tasas municipales. Es decir, que se eliminen los ingresos brutos y las tasas municipales y quede todo absorbido en un solo impuesto, que sería el IVA. Esto nos ayudaría a disminuir la evasión fiscal y a su vez también bajaría un poco la presión tributaria, porque quedaría todo unificado en uno solo, entonces no se daría el efecto cascada que sí les pasa en el comercio minorista o el mayorista con ingresos brutos. Esto no solo, bueno, como usted bien mencionaba, el ordenamiento tributario para que se dé en esta escala no solo dependería de nación, sino que también requeriría de un acuerdo entre el Estado Nacional y la mayoría de las provincias para poder llevarse a cabo, debido a que ingresos brutos es potestad de las provincias. ¿Es la coparticipación federal el gran mal de la Argentina en función de que está planteada hace mucho tiempo con provincias que necesitaban recursos de una manera diferente? Hoy sí tenemos provincias del norte sumamente pujantes con el litio, cuyos ingresos dan superávit. ¿Deberían recibir lo mismo que una provincia que no tiene litio? ¿Es la coparticipación federal lo que hay que discutir de acá en adelante? Sí, la coparticipación federal es un tema que ya se viene mencionándose muchos años como el causante de los problemas del federalismo argentino, pero que es un tema mucho más delicado de tocar porque medio que se lo evade. Sí es verdad que es necesario rever el sistema y reemplazarlo por algún otro, haciendo, bueno, justamente esto, eliminando ingresos brutos y que las provincias se busquen de autofinanciarse. Incluso dos tercios de las provincias, si actualmente eliminaríamos en coparticipación, dos tercios de las provincias podrían ser autosustentables. Y para el otro tercio se debería crear un fondo de convergencia que los apoye de forma transitoriamente, que no sea algo permanente, para que hasta que puedan mejorar su sistema de producción. Porque ¿qué pasa si no hay incentivos? Cada provincia no tiene incentivos a mejorar, Claro. porque saben que va a llegar desde nación y entonces no hay incentivos a una mejora constante. Hernán, para la próxima y desde IDESA, como investigador, como un analista, ¿podemos presentar cuál sería el esquema para vos en la pantalla de Canal E de cómo debería funcionar la parte tributaria y de coparticipación federal? Un simulador de qué es lo que podría funcionar para que lo podamos debatir, ¿te parece? Me parece perfecto. Gracias, Hernán. Sí. A usted, Un gran que tenga un buen abrazo. día. Hernán Sanguilini, investigador de IDESA, y para la próxima vamos a ver cuál sería el modelo para IDESA que funciona en la Argentina respecto a la parte tributaria y de la cooperación.